de la cual estamos haciendo referencia en estas enseñanzas de lo que es la armadura de Dios. Entonces, la espada del Espíritu quiere decir que es un arma, ¿no es cierto? Es una arma, ¿no es cierto? Ahora, antes de proceder al primer punto, yo quiero hacerles un ejemplo. Dos personas escuchan la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué en una persona la palabra de Dios tiene éxito, ¿no es cierto? Tiene fruto, trae fruto, y en otra persona la palabra no trae fruto? ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón no está receptivo, ¿no es cierto? Y cuando la palabra de Dios no se siembra en nuestro corazón, ¿no es cierto? La palabra de Dios no se siembra en nuestro corazón, entonces la palabra de Dios no es un arma. Si la palabra de Dios no está sembrada en nuestro corazón, la palabra de Dios no es un arma. Y más adelante vamos a ver un ejemplo que una vez escuché bastante interesante. Um, La espada es el arma ofensiva, ¿no es cierto? Es un arma ofensiva. Entonces, la espada es tu arma ofensiva. Pueden poner ahí ofensiva. Ofensiva. La espada es un arma, es tu arma ofensiva. ¿Por qué es necesario tener un arma ofensiva? Miren, algo que siempre pasa, algo que es muy recurrente, es que el diablo intenta robarnos a nosotros. Intenta robar nuestra identidad, intenta robar nuestra paz, intenta robar quiénes nosotros somos, intenta robar nuestro futuro, intenta robar nuestras fuerzas. A través de tentaciones, a través de pecado, a través de muchas cosas, el diablo intenta robar. Entonces, hay una parte en la Biblia que dice que el enemigo, dice que el enemigo va a devolver 7 veces multiplicado todo lo que nos ha robado. Entonces, la palabra de Dios es nuestra arma, es el arma que nosotros tenemos, es nuestra ofensiva para nosotros poder arrebatar lo que el diablo nos robó. Entonces, todo lo que el diablo nos ha robado, nosotros podemos arrebatar con la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú estás pasando por falta de paz, ¿no es cierto? A través de la palabra de Dios, tú puedes reclamar lo que es tuyo. Si, por ejemplo, tú estás pasando eh, eh, por, por falta de libertad, ¿no es cierto? A través de la palabra de Dios, tú puedes reclamar aquello que el diablo te está robando. Entonces, la palabra de Dios es un arma ofensiva, ¿no es cierto? Cuando Pablo habla que es la espada del Espíritu, quiere decir que es para hacer daño, ¿no es cierto? Para hacer daño. Vamos a ver en Efesios 6:17, vamos a comenzar con Joanita, la parte B, solo la parte B. Y después vamos a seguir con Juan 14:26 en Mita, ¿no es cierto? Juan 14:26 y Dieguito, Mateo 4:4. ¿Ya? Cuando tengas, Joanita, lo puedes comenzar a leer. En Efesios 6:17, Joanita, ¿estás ahí? Ya. Yo lo voy a leer, Efesios 6:17. Dice así, la parte B, ¿no es cierto? Bueno, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Y vamos a ver en Juan 14:26.
Juan 14, 26. Inmita, tienes Juan 14, 26 y está muteado. ¿Ya? Ya, ahí sí. Ahí sí. Juan 14, 26 dice, Ajá. más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Amén. Aquí hay algo importante, ¿no es cierto? Y es que dice la palabra de Dios es, perdón, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es lo que dice en Efesios 6, 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hay algo muy fuerte que está ligado al Espíritu Santo, y es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios revelada a nuestras vidas, cuando la palabra se revela en nuestras vidas, entonces la palabra es revelada y la palabra es confesada, la palabra tiene poder. Entonces, esto se convierte en el arma. Entonces, ahí ustedes pueden poner, la palabra tiene poder cuando es revelada y confesada. La palabra tiene poder cuando es revelada y confesada. La palabra tiene poder cuando es revelada y confesada. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la palabra de Dios se siembra en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando la palabra de Dios se siembra y es revelada en nuestras vidas, es decir, hay una revelación, la recibimos por revelación, ¿no es cierto? La aceptamos en nuestro corazón por revelación. Y cuando nosotros confesamos, es nuestro espíritu el que conecta nuestra boca, ¿no es cierto? Nuestro corazón, nuestro conocimiento, y la palabra que sale de nuestra boca tiene poder. La palabra que sale de nuestra boca tiene poder. Solamente cuando es revelada, solamente cuando está revelada y está sembrada en nuestro corazón. Ahí tiene poder la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra revelada. La palabra revelada, la palabra revelada, ¿no es cierto? Perdón, el punto número 3, la espada, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Significa dos cosas. La primera, pueden anotar ahí, es verdad. Verdad. La primera es verdad, ¿no es cierto? Y verdad viene del griego que significa logos. La primera es verdad. Y verdad viene del griego que significa logos. Logos significa la palabra escrita. Y la segunda es espada. Espada. Y espada significa rema. Bueno, o tiene la analogía con rema. Y rema es la palabra revelada. La palabra revelada y declarada. La palabra revelada y declarada. La palabra revelada y declarada. Entonces, bastante importante es que nosotros creamos primero que lo que está escrito en la Biblia es verdad, ¿no es cierto? Y que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la recibimos por revelación, ¿no es cierto? Eso es una verdad que nace en nuestro corazón. Y quiero ponerles este ejemplo. Cuando Jesús murió, dice que dos de sus discípulos iban de camino a Emaús, ¿no es cierto? Y Jesús se les aparece en el camino y ellos iban
hablando acerca de la palabra de Dios, iban hablando acerca de las profecías que habían acerca de Jesús, iban hablando y iban, no discutiendo, pero sí iban como conversando, como diciendo, me parece, no me parece, y de repente Jesús aparece y se les une a ellos, pero ellos no le reconocieron a Jesús. Pero la Biblia dice que su corazón, cuando Jesús comenzó a enseñarles, a revelarles la palabra de Dios, su corazón comenzó a arder, dice, a quemar, ¿no es cierto? A quemar, a tener un fuego por dentro. Entonces, esto quiere decir la palabra de Dios revelada. Es cuando está en nuestro corazón y esto arde, arde en nuestro corazón. Por eso es que cuando tú sabes la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios es una palabra escrita y tú la sabes, ¿no es cierto? La sabes y la tienes ahí, ¿no es cierto? Y mucha gente la abre en su casa, pero mientras la palabra de Dios no esté revelada a tu corazón, simplemente estarás viviendo una religión, una costumbre, pero no estarás viviendo una verdad. Entonces, para que sea una verdad, para que haya una relación, para que haya poder, ¿no es cierto? La palabra tiene que estar revelada en nuestros corazones y después tiene que ser declarada. Amén. Entonces, vamos a seguir en el punto número 4. Vamos a ver qué es rema. Rema quiere decir revelada, palabra revelada. Y vamos a ver en Mateo 4:4, Dieguito, Mateo 4:4. Sarita, ¿estás ahí? En Juan 14:26, Joanita, nos ayudas con Romanos 10:17, en Mita en Hebreos 1:3, y yo voy a leer Juan 15:7. Vamos con Dieguito. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a continuar leyendo en Juan 14:26. Pamelita también estás aquí. Pamelita, Juan 6:63. Juan 14:26 nos dice. Sí. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Primero que todo, rema, donde dice rema, pongan revelación. Rema quiere decir revelación. Rema quiere decir revelación. Rema es revelación. La palabra revelación quiere decir algo, un velo que es quitado, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú tienes un velo y no puedes ver algo, pero revelación quiere decir que se quita un velo y tú puedes ver hacia el frente. Entonces puedes ver una verdad. Entonces rema quiere decir revelación. Y aquí, en estos versículos, Jesús nos dice que la revelación viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La revelación viene por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a revelar quién es Jesús. Algo bastante importante es que el mundo sabe quién es Jesús, pero no tiene la revelación de quién es Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, toca tu vida, ¿cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos han estado en momentos donde la presencia de Dios ha sido tangible? Ese es el Espíritu Santo revelando a Jesús en nuestras vidas. ¿Quién realmente es Jesús? Entonces Jesús dice, el Padre enviará al Espíritu de verdad, quien les va a guiar a toda verdad. Entonces, la revelación viene por el Espíritu Santo. Vamos a ver en Romanos 10:17 y en Hebreos 1:3. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreos 1:3. ¿Alguien tiene, en mitad, tienes Hebreos 1:3 tal vez? Hebreos 1:3, sí. Ya, dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. La segunda forma en la que es revelada en la que obtenemos revelación, la primera forma es a través del Espíritu Santo, la segunda forma es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra. Entonces, a través de la palabra, por eso es importante que la Biblia dice, Dios le dice a Josué, meditarás de día y de noche en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. En otra parte, Moisés dice, más adelante ustedes tendrán reyes. Les dice al pueblo de Israel, ustedes tendrán reyes. Y cuando un rey se siente en el trono, será un mandato que todos los días tendrá que leer la palabra de Dios el rey. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nuestro corazón produce frutos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer, cuando nosotros comenzamos a meditar la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a escudriñar y a pensar y a meditar la palabra de Dios, eso trae un fruto a nuestras vidas, eso trae revelación. Es como que la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como, tiene vida, en sí misma tiene vida. ¿Por qué la palabra de Dios en sí misma tiene vida? Recuerden algo, la Biblia dice que en Juan 1:1 dice que en el principio de todo, en el principio de la creación, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era Dios, ¿no es cierto? Entonces dice que en el principio y después dice, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, lo que realmente estamos hablando es de Jesús. Jesús revelado a nuestras vidas. Jesús revelado a nuestras vidas. Amén. Vamos a ver en Juan, bueno, a mí me tocaba Juan 15:21, a Sarita Juan 6:63. Y después vamos a ver, Pamelita, Efesios 6:17, Dieguito, Primera de Pedro 1:25, Egnita, Lucas 1:37 y Joanita, Juan 5:19 y 30. Bien, yo voy a leer Juan 15:7. Juan 15:7, sí, Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No es cierto? Vamos a leer Juan 6:63. Sarita. Juan 6:63. Ajá. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Amén. Amén. La Biblia, Jesús nos dice de permanecer en la palabra de Dios, es decir, todo el tiempo vivir la palabra de Dios, es decir, todo el tiempo estar conectados con la palabra de Dios. Dice, si permanecen, y Jesús dice algo muy importante en Juan 15, ¿no es cierto? Dice, yo soy la vid, ¿no es cierto? Y ustedes son los pámpanos, son donde cargan las uvas. Dice, si ustedes no se conectan conmigo, no pueden llevar fruto. Entonces, Jesús nos habla algo bien importante y es de permanecer, ¿no es cierto? Permanecer conectados con la palabra de Dios. Permanecer conectados con la palabra de Dios. Permanecer conectados con la palabra de Dios. Vamos a ver en Efesios 6:17 y Primera de Pedro 1:25, los que tengan. ¿A quién le tocaba Efesios 6:17? Está muteado.
Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amén. Y en 1 de Pedro 1:25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Algo que nosotros debemos, bueno, vamos a seguir leyendo uno más en Lucas 1:37. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Vamos a unir estos dos puntos. Algo que nosotros debemos entender es de que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, debemos tener la misma actitud que cuando nos acercamos a Dios. ¿Qué tenemos cuando nos acercamos a Dios? Reverencia, ¿no es cierto? Tenemos fe, ¿no es cierto? Entonces, cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, debemos tener la misma actitud. Entonces, necesitamos fe para recibir revelación. Revelación. Vamos a unir los dos puntos, ¿ya? Lucas y Efesios y 1 de Pedro, un solo punto, ¿ya? Bien, entonces, solo para hacer un resumen, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tiene dos connotaciones. La primera es la connotación logos, que significa la palabra escrita y es la verdad. Y la segunda es la palabra revelada, la palabra rema, ¿no es cierto? Que viene, la revelación viene por el Espíritu Santo, viene por permanecer, por meditar en la palabra de Dios, por hacerlo con fe, por hacerlo con reverencia, ¿no es cierto? Sabiendo que es la palabra de Dios. Me dejó impresionado bastante cuando en el año anterior el pastor de Hillsong, en las 2 primeras semanas se terminó el Antiguo Testamento. Entonces yo dije, ¿cómo? Si yo en un año a veces no alcanzó a leer la Biblia y él se terminó el Antiguo Testamento en una semana. Y después otro pastor de Hillsong publicó y dijo, si tú lees media hora al día la palabra de Dios, obviamente no es una lectura un poco rápida y profunda, perdón, un poco rápida, poco profunda, es como para tener una visión panorámica, una vista general acerca del Antiguo Testamento. Tú lo puedes lograr en un mes. Entonces, imagínense media hora al día leer la Biblia. Es súper bueno y eso va a ser muy bueno para nuestra alma. Entonces, la revelación la recibimos por el Espíritu Santo, por meditar en la palabra de Dios, por hacerlo con fe, por permanecer conectados a Dios a través de su palabra. Amén. Vamos con el quinto punto. Vamos a leer en Juan 5, 19, 30. 5, 19 y 30. ¿A quién le tocaba, Joanita? Sí, del 5, del 19 al 30. No, del 5, 19 y de ahí el 30. Ya. Ajá. Listo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. El 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Algo que nosotros debemos entender y algo que Jesús siempre recalcó es que Él vino a hacer la voluntad del Padre.
¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la expresión de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Expresa la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene Mateo 4:2? No, yo voy a Mateo 4:2. Pamelita, podemos leer en Lucas. Bueno, es que es todo Lucas 5. Ya. Vamos con Mateo 4. En Mateo 4 nosotros nos encontramos con la tentación de Jesús. No vamos a leer todo, pero sí vamos a leer el versículo 3. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es de que la palabra de Dios expresa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Y en Lucas 5, vamos a irnos a Lucas 5, y en Lucas 5 Jesús se encuentra predicando a una multitud desde la barca de Pedro. Jesús se encuentra predicando a una multitud desde la barca de Pedro. Y Jesús había estado buscando a Pedro durante varias veces. O sea, Pedro ya había estado escuchando de Jesús, pero hay un estudio que dice que Pedro era un sicario. O sea, Pedro era una persona un poco, yo creo que un poco por el sistema en el que vivían de opresión romana. Pedro era hay un estudio que dice que Pedro era un sicario. Y Jesús estaba atrás de Pedro, diciéndole, Pedro, sígueme. Y Pedro no le seguía o intentaba seguirle, pero no podía. Y Jesús llega a la barca de Pedro y le dice a Pedro, dice el 5:4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Y Pedro le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado más que, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y después dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía y tuvieron que llamar a otra barca. Entonces, algo que hace la palabra de Dios, algo que demanda de nosotros la palabra de Dios es obediencia. La palabra de Dios demanda obediencia. Obediencia. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios no tiene fruto en nuestras vidas. Por ejemplo, Jesús dice, si quieren recibir perdón de parte de Dios, entonces perdonen a los que los ofenden, ¿no es cierto? Ese es algo que Dios nos dice de su palabra. Pero entonces, entonces, si nosotros no perdonamos, si nosotros no obedecemos, ¿no es cierto? La palabra de Dios no se va a cumplir en nuestras vidas, no vamos a recibir el perdón de Dios para nosotros. Entonces, algo que la palabra de Dios manda es obediencia. Amén. Vamos a ver, ¿a quién le tocaba? ¿En quién nos quedamos? ¿Alguien sabe? Pamelita, ¿podemos leer Deuteronomio 29:29?
Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Podemos leerle otra vez, perdón? Entonces, dice en Mateo 17:20, vamos a leer en Mateo 17:20, ¿quién tenía Mateo 17:20? Amén. Leamos, por favor. Mateo 17:20. Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Amén. ¿Saben? Este es un reto en realidad. O sea, a veces las cosas no suceden, ¿no es cierto? Podemos estar pidiendo bajo la voluntad de Dios, podemos estar pidiendo de las formas correctas, estar haciendo las cosas bien, pero no suceden porque no tenemos fe. Y este es un reto de Jesús, ¿no es cierto?, hacia nosotros, decir, siempre tienen que tener fe, ¿no es cierto? Siempre tienen que tener fe. Entonces, ahí no vamos a notar nada. En Marcos 11, 20, 22 es fe en Dios, ¿no es cierto? Fe en Dios, tener fe, pedir con fe. Jesús dice que si pedimos con fe, nada va a ser negado a nosotros, ¿no es cierto? Si lo pedimos con fe. Bien, vamos a leer en Marcos 11, 22. ¿Quién tenía? Bien, yo voy a leer. Marcos 11, 22 dice... dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste se ha secado, ¿no es cierto? ¿Saben qué es la fe? Aquí vamos a poner la fe, ¿no es cierto? Aquí vamos a notar. La fe es como una conexión. La fe es como una conexión de lo que nosotros conocemos, o de nuestra boca, de nuestro espíritu con nuestra boca. La fe es una conexión de nuestro espíritu con nuestra boca. La fe es una conexión. Perdón, no es de nuestro espíritu. Sí. La fe es una conexión en nuestro espíritu. Nos conecta con Dios. Es una conexión en nuestro espíritu que nos conecta con Dios. Entonces, es como una electricidad, ¿no es cierto? Es como una electricidad. Si nosotros tenemos fe, estamos conectados a Dios, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hablamos sucede. Entonces, Jesús maldice a la higuera y les dice, nunca más nadie coma de ti, ¿no es cierto? Nunca más nadie coma de ti. Y de repente vuelven a pasar por ahí y le dicen, maestro, mira, tú maldijiste a la higuera y está completamente seca. ¿Por qué? Porque Jesús tenía fe. Y Jesús dice, les digo que si ustedes tienen fe como un grano de mostaza así de pequeña, le pueden decir a este monte, sal de aquí y échate en el mar y se va a echar, ¿no es cierto? Y esa es la fe. La fe es una conexión con Dios, es estar conectados con Dios, es creer que Jesús está en este momento al lado tuyo, Jesús está en este momento ahí sentado junto a ti, que si tú comienzas a adorarle a Jesús, comienzas a recibir de Dios. La fe es esa, que Dios está sanando tu vida, que Dios está sanando tu corazón, tu cuerpo. Eso es fe, ¿no es cierto? Estar conectado siempre con Dios. Entonces, es como una electricidad, ¿no es cierto? Si no hay conexión, no hay electricidad, pero en el momento que hay conexión, comienza a fluir electricidad, comienza a fluir poder, ¿no es cierto? Y esa es la fe. Vamos bueno, ya me adelanté en Marcos 11, 23 y 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Entonces,
algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo lo que pedimos orando, ¿no es cierto? Toda oración, toda oración, toda oración con fe es contestada. Es contestada. Contestada. ¿No es cierto? Toda oración con fe es contestada. Ahora, obviamente que eso tiene algo ya, algo tácito atrás de esto, ¿no? Algo que está sobreentendido, ¿no? Y es que cuando nosotros decimos, cuando Jesús dice toda oración con fe, es porque ya conocía el corazón de los discípulos que estaban fundamentados en la palabra de Dios y que no iban a pedir algo que esté lejos de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios y caminamos conectados con la palabra de Dios y sabemos que es la voluntad de Dios que una persona se sane, es la voluntad de Dios que un mal no suceda, es la voluntad de Dios que las personas sean salvas, es la voluntad de Dios que tú prosperes, es la voluntad de Dios la sanidad de tu familia, es la voluntad de Dios la restauración de una persona, ¿no es cierto? Y tú oras con fe, toda oración es contestada. Amén. Toda oración es contestada. Y el versículo 24 dice, por tanto, todo lo que pidiereis al Padre orando, crean que lo recibirán y vendrá, ¿no es cierto? Entonces, el punto 12 es pedir al Padre en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Pedir al Padre en el nombre de Jesús. Dieguito, aquí te decían a ti que Jesús es Jesús Padre, Jesús Hijo y Jesús Espíritu Santo. Pero Jesús está hablando de Dios Padre como otra persona. Y no hay nada que defender aquí porque en realidad son bien claras las escrituras, ¿no? Y dice, pidan al Padre en mi nombre, ¿cierto? Entonces, Sí, es bien clara la manifestación de la Trinidad. Y esto es algo que nosotros debemos tener. La seguridad de lo que está en la Biblia. Muchas de las cosas, yo crecí en un hogar cristiano, pero muchas de las cosas yo he comprobado, yo he leído y he confirmado que así es. Amén. amén. Entonces, esto es acerca de la oración. Esto es acerca de esta clase. Espero que esté claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una cuestión, Andresito, la lección vas a tomar, ¿cómo se toma?